Ok, buenos días, Catherine. Buenos días, licenciado. Bien, Nehemías me dijo que iba a entrar, pero solo iba a escuchar, me dijo, pero no, no se ha conectado, ¿verdad? Disculpa, tuve un pequeño atraso, sí, entonces por eso es que no me había conectado. No hay problema, licenciado. Igual yo me había ingresado al link el que está en la plataforma, pero me envió a otro lugar, le voy a decir así, porque luego entró un compañero de otra sede. Ya. Sí, este me lo envió la compañera Katy Andrea, ella me lo envió por correo para poder ingresar. Y entonces no sé si Nehemías va a poder entrar, pero le compartí el enlace en WhatsApp. No sé por qué están de ese problema, ¿verdad? Es que quizás no lo han cambiado desde la vez que tuvimos la clase todos juntos. Mm. Pero con el enlace que les compartí en WhatsApp pasa lo mismo. No, con ese enlace, o sea, prácticamente, o sea, yo de un solo a ese ingreso, pero ya en el de plataforma sí, ya no puedo. Oh, ya. Bueno, pero bien. Katy se volvió a salir. Quizás ha de estar Katy, teniendo problemas de red. correcto, exactamente. Vamos a esperar a ella y comenzamos con la tutoría, porque si el tiempo pasa rápido, son las 8:18. Pero permíteme un momentito, voy a ver qué dice. Ah, ok, ya está. Ok, bien, ya está. Buenos días, Nehemías. Bien, dice que solo va a estar escuchando. Entonces, bien. Vamos a iniciar. Disculpas por el pequeño inconveniente que tuve. Siempre pasan, hay veces los inconvenientes, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, siempre hay veces, por eso les doy desde las 8:10 venimos comenzando, porque siempre algunos tienen pequeñas dificultades. Ahora me tocó a mí, entonces, pero bien, vamos a iniciar con la tutoría número 5 de álgebra y funciones, ¿verdad? Entonces, bien, perdón. Vean, la tarea esta semana que viene se la voy a tener, la nota de álgebra ya la tienen, se las mandé por el correo y el lunes les voy a tener la nota de lógica y teoría de conjunto, ¿sí? Porque sí, esta semana la he tenido súper, digamos, como es la semana de las tutorías, entonces la he tenido súper pesada. Entonces, y también les voy a tener las notas de las dos tareas de álgebra y de lógica y teoría de conjunto. Ahora bien, eh, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las actividades que están pendientes? ¿Sí? No sé si ya pueden ver lo que es la plataforma. Sí, Sí, licenciado, ya está. licenciado. Ok. Ya les había explicado anteriormente que consiste la actividad complementaria, ¿verdad? ¿Sí? Eh, que la actividad creo que está para el 20, aquí está, ¿verdad? Para el 22, si no me recuerdo. Sí, está para el 22, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pero aquí dice a las 0 horas, sería mañana, sería prácticamente, ¿sí?
porque dice a las 0 horas, es decir, el día, el 22 de noviembre, caería día lunes y sería el domingo, ¿verdad? Mañana el último día, porque el lunes a las 0 horas dice, no dice a las 11:59, digamos, 58 PM, ¿sí? Y también, eh, con respecto también a lo que es la tarea, ¿verdad? La tarea, la tarea número 2 ya está, ¿verdad? Esta es para el 10 de diciembre, ¿verdad? Mira, aquí dice a las 23, perdón, a las 23:59, ¿verdad? Este es para el 10 de diciembre. Todavía tiene tiempo, ¿verdad? La actividad complementaria, ya les dije que son, digamos, ejemplos parecidos como los que estoy desarrollando en la tutoría de repaso. La de álgebra ya la tengo, pero la de lógica ha tenido inconvenientes porque cuando grabo la clase en Microsoft Teams, me manda el correo lo que es cuando ya está lo que es la grabación, pero me dice que está procesando, imagínense, desde el miércoles. Entonces la de álgebra sí rápido la tuve, pero la de lógica no. Entonces esperaría yo que en el transcurso de mañana ya esté esa la grabación de lógica, ¿verdad? Que se estuvo el miércoles. Y para que ustedes tengan una idea, además estaba pensando compartirles de la solución del examen de conocimiento que se tuvo, general de conocimiento, ¿verdad? Se la voy a compartir por WhatsApp para que ustedes puedan ver, digamos, eh, para que tengan una idea de la actividad que se va a entregar, ¿verdad? Que sería del examen de conocimientos generales, perdón. Aquí donde van a entregar 3 ejercicios, ¿verdad? Sí, parecidos de lo que estaba en el examen de conocimiento. No sé cuándo va a ser la ponderación, no nos ha dicho nada el coordinador. Entonces, creo que la autoevaluación es para la otra semana. Creo que este fin de semana no tenemos. Si no estuvimos viendo en la tutoría de repaso, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con respecto a las actividades que están Por el momento no, Lick. sí. Entonces, y otra cosa también, ¿verdad? Que ya me pueden evaluar. No sé si ya lo hicieron. Se me había olvidado. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Evaluación de tutores. Algunas actividades sí, no se las he podido entregar porque no me han mandado depende las soluciones que manda el coordinador para poderles evaluar las tareas, ¿verdad? Ahí aparecen unas preguntas donde dice que se entregó a tiempo las notas y todo eso, pero yo dependo de las soluciones de él. Sí, no sé si ya lo realizaron, ¿verdad? Ahí aparecen varias preguntas, ¿sí? No sé quién se salió. No, nadie, ¿verdad? Lo siento, licenciado, Ah, que ok. estoy teniendo problemas de red. Bien, eso es todo, ¿verdad? Solo entran al enlace acá, ¿sí? Y ahí está, ¿verdad? La pestaña de encuesta para poder, digamos, evaluarme como tutor, ¿verdad? Eso es bien importante la evaluación porque de eso dependemos mucho nosotros en que, digamos, cómo nos evalúen ustedes, ¿verdad? Y está para del 15 al 26 de noviembre, es decir, que tienen tiempo, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar con la tutoría, ¿sí? Con la tutoría algo que les quiero decir, aprovechen esos 3 ejercicios de complemento, porque eso les va a ayudar bastante, ¿sí? Amortiguar a la nota que tuvieron en el primer examen y poder afianzar en lo que es en el segundo examen. Todavía hay bastante ponderación, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a iniciar, en este caso, con la tutoría número 5, ¿verdad? ¿Sí?
En este caso siempre estamos hablando de las funciones trascendentales, en esas cuales estábamos viendo la función exponencial, ¿sí? Cómo tiene que ser la base, qué criterios tenía que tener la base A, si ustedes recuerdan. Y también estuvimos viendo el logaritmo natural, que el logaritmo natural y el logaritmo de cualquier base, ¿verdad? Base 2, base 5, base 10. ¿Con qué objetivo? ¿Sí? Donde ver de que una es la inversa del otro, reflejado sobre la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? Y igual a x, todas las conocemos, donde los puntos siempre dan 1,1, 2,2, 3,3, 2,1, 2,2,1 y así sucesivamente. No sé si me están escuchando bien, siempre me olvida, siempre les pregunto eso y se me había olvidado, ¿verdad? ¿Me escuchan bien ahorita? Sí, sí, se le escucha, licenciada. Ok, siempre cuando haya algún inconveniente, siempre díganme, por favor, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar. Estábamos hablando, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de la función creciente y decreciente? Teníamos la función. ¿Por qué podemos hablar de estas funciones? ¿Por qué? Porque las funciones trascendentales, la función exponencial con la función logarítmica, que una es inversa de la otra, es una función. ¿Sí? Entonces podemos hablar de crecimiento, decreciente y decreciente. Pero ¿qué habíamos estado hablando? ¿Cómo eran estos tipos de funciones? Para que sea creciente, ¿qué se tenía que cumplir? Esta condición, ¿sí? Esta condición, ¿sí? Se dice que f es creciente si yo tomo dos puntos del dominio de la función. Tiene que pertenecer al dominio de la función, ¿sí? Al que X y que tiene que establecer un orden, que es decir, que X1 es menor que X2. Y tiene que cumplirse este orden, que la desigualdad no cambia al evaluarla en la función. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo podemos ver? ¿Sí? Si ustedes pueden ver, ¿sí? Tenemos cualquier función. Esta de azul es la función. Podemos ver cómo yo tomo dos puntos que pertenecen al dominio, ¿sí? No pertenecen al conjunto de partidas, sino al conjunto de el dominio, y ven que las imágenes, una es menor que la otra imagen, ¿sí? Entonces, esta forma que está acá de lo que es sombreado de amarillo, me está diciendo que es una función creciente. ¿Por qué? Porque la distancia de F2 es más grande que la distancia de F1, ¿sí? Entonces, eso es bien importante para definir un criterio de que es una función creciente. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Con las funciones exponenciales, ¿sí? También teníamos cuando una función es decreciente. Se dice que f es decreciente si para cada x1 y x2 que pertenece al dominio de f, tal que x1 es menor que x2. ¿Sí? Se cumple que f de x1 es mayor que f de x2. Y aquí lo comprobamos, ¿verdad? Ven que cambió, que la distancia de la imagen de f1 es mayor que la imagen de la distancia de f2. Y aquí establece que es una función decreciente. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la base de las exponentes, verdad? Cuando el a está entre 0 y 1, la base de la función exponencial, ¿qué es lo que estábamos diciendo? ¿Cómo era la función creciente o decreciente? ¿Y qué pasaba cuando a era mayor que 1? ¿Qué pasaba si era creciente o decreciente? Eso es bien importante que lo podamos establecer, ¿sí? Cuando la base está entre 0 y 1, yo sé que es decreciente, pero si la base A es mayor que 1, la función es creciente. Y eso lo estuvimos viendo en la tutoría número 4, ¿verdad? Porque la tutoría del paso número 5 fue explicar la solución del examen de conocimiento general, ¿verdad? Bien, y esta es una función constante, donde para cualquier x1 y x2 las dos funciones son iguales. Es una función constante, es decir, que la distancia
en este caso son iguales, ¿sí? Por ejemplo, y igual a 2 es una función constante. Las imágenes siempre van a dar igual por cualquier valor de x1 y x2 que me dé. Esto es solo un repaso de lo que habíamos estado hablando anteriormente. Bien, ahora vamos con esto. ¿Qué nos dice el primer problema que vamos a resolver? Ya vimos la parte teórica de las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. También en particular, vimos la función exponencial natural, que la base, ¿quién era? 2.7182 aproximadamente. Entonces nos dice este problema, ¿sí? Determine las intercepciones con el eje Y y también con la asíntota horizontal de la gráfica. Es decir, que en este caso, la intercepción que yo voy a tomar, en este caso, no es la asíntota que encontrábamos según la función exponencial o logarítmica, sino que en este caso, ¿sí? Sino que en este caso me pide la intercepción que tiene que ver con y igual a 0, ¿sí? ¿Qué puntos con y igual a 0 corta lo que es la función? ¿Sí? Esto que estoy poniendo de rojo es lo que me está diciendo y la asíntota horizontal de la gráfica. ¿Sí? Indique también, y esto es bien importante, indique también la función es creciente o decreciente. ¿Sí? Y entonces vamos a ver realmente las dos condiciones. Quiero encontrar, perdón, tres cosas. La intersección con el eje Y. Para encontrar las intersecciones con el eje Y, yo tengo que poner que tengo que ser igual a ¿quién? X, perdón, X igual a 0. ¿Sí? Uno encuentra la intercepción, pero en este caso con X igual a 0. ¿Sí? X igual a 0. ¿Sí? Tres cosas nos pide este problema. Pero alguien puede decir, pero mire, ¿y la función dónde está? Pues ahorita la vamos a ver ahorita, pero también hay que ver qué es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo encontrar la intersección con el eje y es cuando lo primero que se viene es x igual a 0. Y la asíntota horizontal de la gráfica me está diciendo que está en este caso en y igual a 0 para ver dónde corta en la asíntota horizontal. ¿Sí? Eso tenemos que ver. Cuando yo tengo y igual a 0, lo que me está dando es que x es igual a la asíntota abscisa, no, al eje abscisa, perdón, al eje de la abscisa x. Y acá vamos a ver los criterios de la función, si es creciente o decreciente. Recuerden que una función exponencial o es creciente o es decreciente, ¿sí? Depende cuando hay funciones compuestas de que ahí puede ser que crezca y suba, y crezca y decrezca, ¿sí? Entonces vamos a tener la primera función, ¿sí? ¿Cómo creen que esta función que está acá, cómo creen que es? ¿Creciente o decreciente? O lo primero es, ¿qué es? Otra cosa es cómo, ¿qué tengo que hacer para encontrar el intercepto con el eje Y? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tomar x igual a 0 y evaluarlo en la función. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Voy a sustituir, en vez de x, yo voy a colocar en la parte del exponente, voy a colocar el 0. ¿Sí? Eso es lo primero que voy a hacer. Para ver cuál es la intercepción con el eje Y. Entonces continuamos. Solución. Para encontrar el intercepto con el eje Y, primero se hace x igual a 0, lo que yo les estaba comentando anteriormente. ¿Sí? Eso es lo primero que se tiene que hacer. ¿Sí? Bien. Y sustituimos ahora. Recuerden que f de x es igual a f de y. ¿Sí? Pero en este caso, cuando toma la misma, en este caso la imagen, ¿verdad? ¿Para qué valores se toma la imagen? ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿cuánto es
un quinto elevado a la cero según las propiedades de los exponentes. ¿Cuánto es lo que estoy sombreando en amarillo? Sería 1. Sería 1, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a obtener? 3 menos 1, porque todo esto me va a dar 1, ¿sí? Todo esto me va a dar 1. Y 3 menos 1, pues el resultado que voy a obtener es y igual a 2, ¿sí? Entonces, el punto de la intersección, ¿cuál les va a ser? El punto de la intersección va a ser en 0, el punto de la intersección va a ser 0,2, porque 0 es en X y 2 en Y. Es decir, que la función va a pasar por el 0,2. Entonces vamos a obtener el punto de intercepción. En este caso, perdón, en este caso vamos a tener esto, ¿sí? El punto de intersección es 0,2. Allí donde va a cruzar lo que es la gráfica de la función en el eje Y, ¿sí? En otra parte vamos a encontrar la cinta horizontal en Y igual a 0. Es decir, encontrar el punto que corte, en este caso, el eje de la abscisa, el eje X, ¿sí? ¿En qué punto va a cortar? Entonces sustituimos en la función, pero ¿quién es Y? Es decir, vamos a hacer que f de x igual a 0 o y igual a 0. Entonces nos va a quedar esto al sustituir. Estoy sustituyendo de la función en y igual a 0 y lo estoy colocando acá, ¿sí? Y ahora despejo, quiero despejar x, ¿sí? El menos un quinto lo paso al otro lado para que se me convierta positivo, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cómo puedo despejar x de acá? ¿Cómo puedo despejar x de acá? Ajá, según la tutoría que tuvimos, tutoría número 4, ¿cómo puedo despejar x de ahí? Estoy en forma exponencial. ¿Qué hacíamos para pasarlo a forma logarítmica? Sería el logaritmo de base 10. De base 10. ¿Cuál es la base que tenemos en la forma exponencial? Sería X, creo. ¿Cómo nos quedaría a pasarla de forma exponencial a la forma logarítmica? Pensemos un poquito. Pensemos un poquito para ver eh, qué podemos hacer. ¿Cómo hacemos para despejar X? Eso es bien importante para trabajar con, eso es bien importante, simultanear, es decir, pasarlo de la función exponencial a logarítmica. ¿Cuál es la base? Un quinto, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando teníamos esto? Si teníamos, vamos a ver, ¿se acuerdan cuando, qué amarillo, vamos a ver. ¿Se acuerdan cuando teníamos esto? Y igual a la X.
Eso es lo que tenemos ahorita. ¿Cómo nos va a quedar? Logaritmo, sí, solo sí. ¿Cómo nos va a quedar? Logaritmo. Podemos utilizar cualquier letra, ¿verdad? No nos vayamos a confundir. Solo estoy representando. ¿Quién sería? La base A. El argumento, ¿quién sería? Sería Y. Y. Correcto. ¿Igual a quién? A X. A X. Ahora, ¿cómo paso? Si yo tengo 3 es igual a un quinto de X. Entonces ahí quedaría logaritmo de un quinto, 3 igual a X. Correcto. Exactamente. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Entonces vamos a tener logaritmo de un medio, que es la base, y el argumento, logaritmo de 3 de base, un quinto, es igual a X. Y ahora esto ya lo podemos encontrar en quién. Lo podemos calcular el resultado en la calculadora. ¿Sí? Recuerden, estas propiedades son bien importantes para pasar del logaritmo ¿a qué? A, a la función exponencial o viceversa, de la función exponencial a la función logarítmica. ¿Y cuánto vamos a tener el resultado? ¿Sí? X va a ser igual a menos 0,682. ¿Sí? Quiere decir que en la recta de y igual a 0 vamos a tener que va a pasar en menos 0,682, coma 0. Ahora, eso es bien importante, ¿sí? Ahora bien, f de x es estrictamente creciente. ¿Pero y eso por qué? ¿Por qué es creciente la función? ¿Cómo identificar que una función es decreciente? Es creciente, perdón. Podemos utilizar el criterio anterior o podemos analizar la gráfica, ¿sí? Pero recuerden, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros tenemos f de x, solo lo que hacíamos en la tutoría del sábado. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a un quinto de ¿qué? De x. ¿Cómo esta función? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo esta función? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo es la base? La base es un quinto y un quinto está entre 0 y 1 o es mayor que 1. Está entre 0 y 1. Por No, lo tanto, es mayor que 1. un quinto es mayor que 1. Espéreme ahorita. No, está entre 0 y 1. Porque un quinto es 0,2. Ujú. Entonces está entre 0 y 1. Entonces, pero como este caso es una función como decreciente o creciente. ¿Creciente o decreciente? Creo que es creciente. Solo estoy hablando de esta roja, no de esta otra función. ¿Sí? En este caso, cuando decíamos que está entre 0 y 1, la función esta decrece. Pero si yo le coloco el signo menos, ya no va a crecer, sino que va
Ya no va a perdón, si un quinto está entre 0 y 1, decrece. Y si le pongo el signo, ya cambia, ya no decrece, sino que en este caso crece. Y si le sumo 3, no importa, siempre va a ser creciente en todo el dominio. Por lo tanto, toda esta función va a ser creciente. Es decir, si yo tengo una función que es creciente, con el signo menos me lo va a cambiar. Lo vamos a ver gráficamente para que ustedes puedan observar. ¿Sí? Esto lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan cuando lo hacíamos por traslación? ¿Sí? En la tutoría número 4. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Esta función, no sé si alcanzan a ver, se me quedó muy pequeño, ¿sí? Es la función y igual a un quinto elevado a la x. ¿Cómo es esta función la que está de azul? ¿Cómo es esta función? Decreciente. Decreciente. Es lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? Para que sea decreciente, el a tiene que estar de entre 0 menor que a, según la definición, menor que a y menor que 1. Si está el a entre 0 y 1, es decreciente. Pero ¿qué pasa si yo le cambio el signo? Vean qué es lo que va a pasar. Ya no tengo ahora el signo menos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con la función ahora? Aquí era decreciente, ¿sí? Aquí era decreciente. Aquí era decreciente. Ahora les pregunto, en esta función, antes de pasar a la segunda, a la primera, ¿cuál es la asíntota horizontal de esta función? De la primera. Vamos a poner el 1 acá. ¿Cuál es la asíntota horizontal? Estoy preguntando por la asíntota, la recta horizontal de la función. ¿Cuál era la asíntota horizontal? ¿Recuerdan cuando vimos eso? La que está más cerca de los ejes de la X. Correcto. ¿Cuál es? Me imagino que inicia desde 2.5, porque desde ahí se va empezando a acercar más. Correcto. Entonces, en este caso es la recta asíntota es y, la asíntota horizontal es y igual a 0. ¿Sí? Que sería toda esta recta. Cuando yo digo y igual a 0, estoy coincidiendo con la recta de la abscisa X. ¿Sí? Ahora, pero esta función es decreciente, pero ahora esta, ¿cómo es la segunda? ¿Es que sigue siendo creciente, sigue siendo decreciente o cambió a creciente? Cambia a creciente. Cambia a creciente. ¿Y cuál es la asíntota horizontal? Entonces esta es creciente. ¿Sí? Esta es creciente. ¿Sí? ¿Cuál es la asíntota horizontal de esta función? ¿Cuál es la asíntota horizontal de esa función? Yo Sigue digo, siendo licenciado, que siempre sería Y igual a 0. correcto. Y igual a 0. Vean que el efecto que hace cuando signo menos creciente cambia. Eso hay que tenerlo bien claro. Veamos, y ahora si le sumamos 3, ¿qué pasa? A la función. ¿Qué pasa con esta función? ¿Qué pasa si yo a esta le sumo, voy a borrar acá,
le sumo el más 3 a esta función, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con la función esta? Se va a mover 3 unidades hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo eso en la tutoría número 4. ¿Qué pasaba? Se movía 3 unidades hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Y esto es lo que pasa, ¿sí? Vean qué pasa con la función. ¿Qué es lo que pasó? Que se movió 3 unidades hacia arriba la función. Esta función se movió 3 unidades hacia arriba, ¿sí? Ahora, pero mire, las intersecciones que encontramos era quién era, con el eje Y era quién, 0,2, ¿sí? 0,2. ¿A dónde pasa? Ah, la gráfica intercepta al eje Y en el punto 0,2. Ah, y en la asíntota horizontal, en Y igual, cuando se hace Y igual a 0, ¿cuánto nos dio? Nos dio menos 0,60 y algo, ¿verdad? 82, no sé cómo, algo así. ¿Sí? Coma 0. ¿Sí? Y este es el punto, aquí está, ¿verdad? La intercepción de la que es la gráfica. ¿Y cómo es esta función? ¿Esta función cómo es? ¿Creciente o decreciente? Es creciente. Es creciente. Entonces ya encontramos los puntos de intercepción del eje Y con el eje X y también encontramos lo que es la función, que en este caso es creciente. ¿Sí? La función es creciente. Por eso tienen la herramienta de GeoGebra para que ustedes puedan también verificar qué es lo que está pasando. Esa es una gran ventaja que tienen. Imagínense estarla a mano, estarlas graficando, se necesita tiempo, entonces es bien tedioso, ¿verdad? Más que todo cuando son funciones bien complicadas. Ahora bien, preguntas, dudas, todo bien. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora tenemos el literal B. Nos piden encontrar nuevamente la intercepción con respecto a el eje Y. ¿Qué hacíamos para encontrar la intercepción de esta función con el eje Y? ¿Qué hacíamos? Ajá, ¿qué hacíamos? En el anterior, ¿qué hacíamos? Hacíamos X igual a 0 para encontrar la intercepción. ¿Cómo me va a dar el valor de Y? Y ahí, licenciado, si la S eleva siempre a cero, siempre sería 1. Exactamente. Entonces daría 8. Correcto, exactamente. Bien, ¿verdad? Y igual a 9 menos E, todo esto elevado a la 0. El E elevado a la 0, ¿qué me va a dar? 1. Entonces Y es igual a 8. Entonces el punto de intercepción, ¿cuál es? 0,8. ¿Sí? Ahora vamos con
en y igual a 0, en la asíntota y igual a 0. ¿En qué corta? Es decir, ¿en qué corta en el eje X? ¿O qué valor para el eje X? ¿Qué hacemos? Ajá, después ¿qué hago? 0 es igual a 9 menos e elevado a la X. Estoy siguiendo, vean que estoy siguiendo la misma estructura que la anterior. Lo único que ahora, ¿quién cambia? La función. Ahora no tenemos una función exponencial, ahora tenemos una función exponencial natural. ¿Por qué? Porque la base es e, y eso lo estuvimos viendo en la tutoría, creo que en la tutoría de repaso número 5, creo que alcanzamos a ver un poco de esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me queda? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo despejo este, me va a quedar e a la x igual a ¿quién? A 9. Pasándola de exponencial a logaritmo, ¿qué me queda? Logaritmo base e de argumento 9 y esto es igual a x. Pero logaritmo de base e del argumento 9 nos da 2.18. ¿Sí? Voy a borrar esto porque se ve un poco algo así, esto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el otro punto? En 2.18, coma 0. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Recuerden, ¿por qué a la 0 es 1? Ya habíamos dicho, todo, todo valor exponente elevado a la 0 siempre va a ser 1. Pero si A no es 0, porque si A es 0, 0 a 0, eso no existe, ¿verdad? Es indefinido. ¿Sí? ¿Sí? Y nos dice acá que la función es, voy a borrar esto, la función es creciente. Perdón, la función es decreciente. ¿Por qué? Si yo tengo f de x igual a e a la x, ¿cómo es esta función que estoy escribiendo ahorita? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo es esta función? ¿Creciente o decreciente? Si ustedes recuerdan es así, ¿verdad? ¿Sí? Voy a cambiar de otro color. Y esta función es así. Si ustedes recuerdan acá, iba creciendo algo así, no me quedó muy bien. Así, ¿verdad? Esta es creciente. Si yo le doy vuelta, es decir, si yo tengo f de x y ahora le pongo ahora el signo menos e elevado a la x. Esta es creciente, ¿sí? Creciente, ¿sí? Y lo pueden verificar. Pero esta, ¿cómo es? Veamos cómo es la gráfica de esta, ¿sí? Pues esta viene acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Vean el efecto que hizo solo con ponerle el signo a la función. ¿Cómo es esta función ahora? Decreciente. Decreciente. Perdón, decreciente.
¿sí? Es decreciente. No puedo escribir entonces. Sí, pero es decreciente, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Si esta es decreciente, voy a poner nomás le voy a poner decreciente mejor para ver un orden. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta función le sumo 9? ¿Qué va a pasar? Se va a mover cuántas unidades hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Vea dónde está el 9. Sería hacia arriba. Sería hacia arriba, 9 unidades. Es decir, que la función se va a estar moviendo así, ¿verdad? Algo así. Perdón, que a veces tira líneas algo. Ok, entonces se mueve 9 unidades así. Entonces sigue siendo creciente o decreciente. Siempre es decreciente. Ajá, por lo tanto, f de x es estrictamente creciente. ¿Qué estoy diciendo cuando es estrictamente? Que es creciente en todo x. Es decir, no es creciente en un intervalo, no que es creciente en todo para cualquier valor de x. Y vamos a la gráfica. Esta es ¿quién? Y igual a e a la x. Pero ¿cómo es? Creciente. Ahora, con el signo menos, ¿qué pasa con la función? Es decreciente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles eran los puntos de intercepción? Aquí está. El primero era cuando x vale 0, y valía 8. Ahí está. Cuando y valía 0, ¿sí? No me sale la función, ¿verdad? Pero aquí 2.18 se cortaba la función. ¿Sí? Cortes que tienen que ver con los ejes. Y vemos que la función es decreciente. ¿Por qué? A medida que x va aumentando, la función va cayendo. ¿Sí? Va cayendo la función. Entonces la función es decreciente. Ahora, ¿cuál es la asíntota horizontal de esta primera función, de la primera? Y igual a 0. Correcto. En esta otra, Y igual a 0 también. en la tercera, y igual Ahí a, creo que cambiaría ajá, ¿cuánto es? a 8. Pasa el 8. Aquí está la función, sigue pasando. Pasa sobre 8. A 9 sería entonces. Correcto. A 9. Esta es la asíntota horizontal. Correcto. Y es como decreciente. Es decreciente. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como se trabaja con las funciones. Ya vamos a... Lo mismo pasa con las logarítmicas, pero como la logarítmica es la inversa de la función exponencial también. Eso se puede percibir también. Bien, veamos el problema. Deduzca, deduzca, el problema número 2 tenemos, deduzca una función exponencial f de x igual a la x, tal que la gráfica f pase por el punto dado. ¿Cuál es el punto que nos van a dar? Es decir, yo quiero encontrar quién es esa función. ¿Cuánto vale a? Esa es la pregunta para obtener la función exponencial. Entonces nos dice el problema. Nuevamente, lo voy a repetir. Deduzca una función exponencial f de x igual a la base a y todo esto de exponente x tal que f pase por el punto dado. ¿Cuál es el punto dado? ¿Cuál es el punto que nos está dando? ¿Sí?
que pase por el punto 3,216. ¿Cuánto vale f de x entonces? ¿Cuánto vale f de 3? El f de 3 corresponde a la segunda componente del punto. Y la primera componente del punto, que es 3, le corresponde al x. Y luego voy a encontrar quién. Voy a encontrar cuánto vale el valor de la base. Ese es el objetivo de este problema. ¿Cómo yo puedo encontrar la base? ¿Y qué es lo que nos conviene hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, sustituir el punto. Y el segundo paso es deducir lógicamente con propiedades algebraicas, ¿sí? Para encontrar el valor de la base. Entonces yo tengo solución. ¿Qué voy a hacer primero? Sustituir en vez de f de 3, ¿quién voy a poner? Es decir, en vez de f de x va, pero cuando x vale 3, entonces voy a tener f de 3. ¿Quién voy a poner? 216. 216, correcto. Voy a poner 216. Porque yo lo que necesito es que según las características, hipótesis que yo tengo es que yo voy a sustituir, voy a encontrar, y lo que me permite la hipótesis es que ese punto pasa por la función. No sé cómo es la función, pero yo sé que ese punto pasa por esa función. Y con eso nos da bastante información. Y ahora, en vez de x, ¿qué voy a colocar? 3. 3, correcto. Y voy a sustituir. Ajá. ¿Y qué voy a utilizar según las definiciones que hemos visto de las exponenciales al logarítmico? Estoy en forma exponencial. Ahora, ¿cómo hago para pasarlo a logarítmico? O también podemos hacerlo de otra forma. Aplicar la raíz cúbica a ambos lados. Podemos hacer eso también. Pero también podemos pasar a logarítmico. ¿Sí? Entonces, cuando le aplicamos la raíz cúbica, aquí, como les digo, hay dos formas de hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz cúbica de 216? Es 6. 6. 6. Acá solo me va a quedar el 3, lo elimino con el 3. ¿Sí? ¿Sí? Entonces me va a quedar que A es igual a 6 o 6 es igual a A, no importa, ¿verdad? ¿Verdad? La igualdad, eso no importa. Ahora bien, ahora ya conozco la función. ¿Sí? Entonces la función buscada es f de x igual a 6 elevado a la x. ¿Sí? ¿Cómo es esta función? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo es esta función? ¿Quién es A? A es igual a 6. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que, ¿qué habíamos dicho? Lo voy a volver a repetir. Lo di en la tutoría número 4. ¿Sí? Si A está, es decir, entre 0 menor que A, menor que 1 de una función, pero solo tiene que estar de esta forma. ¿Sí? Decíamos que era decreciente. Lo voy a poner de punto que significa decreciente. Ah, pero si A es mayor que 1, entonces, ¿qué decíamos? Que era creciente. Ahora, ¿cuánto vale A? 6.
Ahora les pregunto, ¿es creciente o decreciente la función? Es creciente. Es creciente porque 6 es mayor que 1. ¿Y esto cómo es? Verdadero. ¿Sí? Verdadero. Ahora, ¿y qué pasa si hubiéramos ocupado logaritmo? ¿Sí? Me hubiera quedado logaritmo ¿quién? Ah, pero aquí tendría que ocupar el logaritmo tenía que ocupar acá en este caso la logaritmo de base A y no lo conozco, ¿verdad? Sí, no lo conozco. Ok. Bien. Eso es todo. Veamos, esa es la función buscada. Ahora imagínense cómo será. Ok, yo siempre voy buscando la función de la forma como f de x igual a quién? A elevado a la x. ¿Sí? Pero ahora los puntos que tengo, ¿quién es este? Mi x. Este es mi y, que es igual a f de x. Nuevamente, solución. Ahí tengo la función f de x es igual a la x. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? -1. Menos 1. ¿Cuánto vale f de menos 1? E al cuadrado. E al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Pero a la menos 1, ¿cómo lo puedo poner? A la menos 1, ¿de qué otra forma lo puedo poner? Para eliminar el exponente negativo. Eso lo vimos al inicio de esta asignatura de álgebra y funciones. Quedaría como 1/A. 1 sobre A, correcto. 1 sobre A. ¿Sí? 1 sobre A. ¿Sí? Vean cómo en las funciones exponenciales siguen funcionando las propiedades de lo que son las propiedades de las funciones, perdón, de las propiedades de las exponenciales, es decir, cuando teníamos A por B, todo eso elevado a la N, todas las propiedades que utilizábamos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos va a dar el valor de A? ¿Qué pasa si yo A lo paso a multiplicar? ¿Sí? Porque como está dividiendo, al otro lado de la igualdad va a pasar a multiplicar. Y ahora, ¿qué quiero despejar yo acá ahorita? ¿Quién tengo que dejar solito acá en la parte de la igualdad, pero en la parte de la izquierda? A. Entonces e al cuadrado está multiplicando, al otro lado lo voy a parar A dividir. a dividir. ¿Sí? Y esa es la función buscada. Ahora, ¿cuánto me da el valor de e elevado al cuadrado? ¿Sí? 1 entre, ok, yo quiero ver esto, ¿cuánto nos da? ¿Qué valor de a voy a obtener? Que esté en el intervalo de 0 a 1 o que sea ese a mayor que 1. ¿Cómo es 1 entre e al cuadrado?
Háganlo en la calculadora a ver qué les da. 0.14 aproximado. 0.14 aproximado. Ajá, ok. Ok. Entonces está entre 0 y 1. Ajá, entonces, ¿cómo es la función? ¿Creciente o decreciente? Entonces, ¿cómo es la función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, porque el A está entre 0 y 1, entonces decreciente. Si A hubiera sido mayor que 1, entonces es creciente. Y como es 0.14, parece que me dijo que le dio. Entonces, en ese caso está entre 0 y 1, por lo tanto es decreciente. De un solo digo que es decreciente. ¿Sí? Bien, continuemos. Esa es la función buscada. Ahora dice nuevamente lo primero, en el primer ejercicio que estábamos haciendo, determine las coordenadas de las intersecciones de la gráfica de la función con los ejes X y Y. Es donde se cortan las funciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, ¿qué nos pone el primer problema? Dicen no trace la gráfica. ¿Por qué? Porque estas ya son un poco más complicadas para la hora de graficar. ¿Sí? Pero como contamos con la herramienta, en este caso de GeoGebra clásico, entonces podemos, digamos, verificar cómo funcionan, cómo pasan estas funciones, ¿verdad? Cuando ustedes estén viendo, cuando estén viendo derivadas, se les va a facilitar graficar estos tipos de funciones, ¿sí? Cuando estén viendo el tema de la derivada, entonces se les va a facilitar, va a encontrar los puntos críticos, los puntos de inflexión y van a poder graficar las funciones donde crece, donde decrece. Por eso que todo esto es la base de todo lo que se va a ocupar en toda la carrera, ¿sí? Entonces, como yo quiero las intersecciones con el eje X y Y, lo primero que vamos a encontrar va a ser la intersección con el eje Y. Cuando me piden intersección con el eje Y, lo primero que tengo que hacer es poner X igual a 0 y sustituirla ¿a dónde? En la función donde aparecen los valores de X, sustituir el valor de X, que en este caso el valor de X es equivalente a 0, ¿sí? Entonces sustituimos en la función. Nuevamente, tomo lo que es la función, ¿sí? Y primero voy a factorizar. ¿Qué tienen de factor común? 2 elevado a la X, ¿sí? O también de un solo le podemos dar el valor de X igual a 0, ¿sí? Entonces, ahora sustituimos cuánto equivale el valor de X, que en este caso es 0. Pero 2 a la 0, ¿cuánto es? 2 a la 0, ¿cuánto es acá? Sería 1. Sería 1. 0 al cuadrado, todos sabemos que es 0. 1 por menos 1, Menos 1. menos 1, ¿verdad? Entonces, la intercepción en este caso es el punto de intersección va a ser en el eje Y, va a ser el punto 0, menos 1, ¿sí? ¿Sí? Y ahí está, ¿verdad? El punto de intersección es 0, menos 1. Si ustedes ponen esta gráfica en GeoGebra, no, perdón, ajá, en GeoGebra clásico, entonces ahí se van a dar cuenta que sí intercepta el 0 en el punto 0, menos 1. Ahora vamos con la intersección con el eje X. Cuando nos piden la intercepción con el eje X, lo primero que tenemos que hacer es Y igual a 0, ¿sí? Entonces, en vez de f de x vamos a poner 0, ¿sí? Porque y es igual a f de x, por lo tanto f de x igual a 0. Y de acá vamos a seguir desarrollando factorizando, ¿sí? Factorizamos. ¿Y esto cómo lo puedo factorizar? ¿Cómo se le llama esto? ¿Qué podemos ocupar acá para factorizar esto? Se le puede sacar raíz cuadrada a ambos.
Sí. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo podemos factorizar eso? ¿Cómo nos quedaría la factorización de x al cuadrado menos 1? Es una diferencia de cuadrados. Es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo me queda esa diferencia de cuadrados? X más 1 por X menos 1. Correcto. ¿Sí? Ahora, para que sea cero, me basta con una de ellas que sea cero. Entonces tengo que verificar cada una de ellas igualándolo a cero, porque son como las raíces, ¿verdad? Entonces veamos el primero. ¿Para qué valor de x, tal que al sustituir en 2 elevado a la x, sustituir el valor en vez de x, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Me da cero. Un valor que sustituir en vez de x me dé cero en 2 elevado a la x igual a cero. Diga un valor de x tal que 2 elevado a la sx me dé cero. ¿Habrá o no habrá? Es decir, ¿tiene solución o no tiene solución? ¿Será que existirá? ¿Será que existe un valor de x tal que sustituir 2 elevado a ese valor en vez de x se da igual a cero? Veamos el peor de los casos. Eso lo van a... Considero, licenciado, que no, porque si elevamos a cualquier potencia, pues sería el 2 multiplicado esas veces. Pero si se eleva al cero sería uno, por lo tanto me imagino que no. Correcto, no tiene. Y otra cosa, ¿por qué? Porque el cero es una asíntota horizontal. No puede tocar el cero. ¿Sí? Por lo tanto, exacto, como dice Catherine, no tiene solución. ¿Sí? No puedo encontrar un valor de x. Por ejemplo, si x vale cero, 2 a la cero es uno, no me da cero. 2 al cuadrado, 4 no es igual a cero. 2 elevado a la... comenzamos podemos poner valores negativos y no nos va a dar cero. Y el otro, ¿cómo nos va a quedar? Cuando x menos 1 es igual a cero, al final que voy a obtener una ecuación lineal. Y al despejar el valor de x, ¿cómo me va a quedar? Que x es igual A uno. a 1, ¿sí? ¿Y el otro cuál va a ser? X igual a X más menos uno. x igual a menos 1. ¿Cuáles son los dos puntos de intercepción con el eje x? ¿Va? Hay dos, no hay tres, no que solo hay dos. Sería uno y menos uno. Correcto, pero el punto, me está dando las coordenadas de x, ahora el punto en sí, los dos puntos en sí. Sería para x sub 1, 0,1 y para x sub 2, 0, menos 1. Creo yo. La intersección con el eje x hacemos y igual a 0. Y igual a 0 le corresponde a la segunda componente del punto y los x corresponden a la primera componente del punto. Ah, entonces quedaría 1, menos 1 y menos 1,1. Menos 1, perdón. Pero La siempre se primera, utilizaría el 0. la primera componente le corresponde a x, la segunda componente le corresponde a y. Sería 0,1 y el punto, el otro punto,
1,0 y el otro punto menos 1,0. Son los puntos de intercepción, en este caso son menos 1,0 y 1,0. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya vimos que 2 a la X no es igual a 0. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Ahora vamos con S. ¿Cómo puedo encontrar primero la intersección con el eje Y? ¿Qué tiene que hacerse para encontrar primero la intersección con el eje Y? Cuando X vale 0. Correcto, entonces sustituimos. Vamos a sacar aquí factor común otra vez de quién. Antes de continuar, ¿cuál podemos sacar factor común de lo que está a la derecha de la función f de x? A la X. A la x, ¿verdad? Se saca el factor común, ¿sí? Ahora sustituimos cuánto vale el valor de x, ¿sí? Y nuevamente vamos a tener e elevado a la 0 porque hemos sustituido el valor de x, multiplicado con 0 más 10, perdón. Pero e elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces me queda 1 entre paréntesis 0 más 10. Y eso me da y igual a 10. Entonces el punto de intersección, ¿cuál es? 0,10. Es decir, que la función en ese punto, en el eje Y va a cortar, ¿sí? En ese punto 0,10. Por ahí va a pasar la función, ¿sí? Ahora vamos con el intercepto con el eje X, cuando Y es igual a 0, ¿sí? Entonces nuevamente ahora vamos a poner, en vez de f de x, vamos a poner 0. ¿Y esto por qué? Porque y es igual a f de x para valores, ¿sí? ¿Sí? Entonces comenzamos nuevamente a factorizar, ¿sí? Entonces e a la x va a ser igual a 0. Sabemos que no tiene solución. ¿Por qué? Porque pasa el mismo caso del ejercicio anterior. Esto no tiene solución. Y x más 10 igual a 0. Esto sí tiene solución en x igual a menos 10. Por lo tanto, el único punto de intercepción en este caso es menos 10,0. ¿Sí? Y eso sería para poder, y ustedes pueden hacer la gráfica de f de x igual a x multiplicado por e a la x más 10 multiplicado por e a la x. Lo pueden hacer en GeoGebra. eh, y pueden ver que esos puntos, la gráfica pasa por esos dos puntos, tanto en el eje Y, en el 0,10, y el intercepto del eje X, en el eje X, en el menos 10,0. ¿Sí? No, no sé si hay una pregunta, continuamos. Bien, use una gráfica para resolver la desigualdad, es decir, utilizar una herramienta. ¿Para qué? Imagínense esa desigualdad. ¿Para qué valores de X se va a cumplir esa desigualdad? ¿Para qué valor de X esa desigualdad va a ser verdadera?
5. 2 elevado a la 5, ¿cuánto es? Es 32. Y 32 es mayor que 16. Sí. Perfecto. Hemos encontrado un valor, pero vamos a buscar el peor de los casos. El más pequeño que cumpla con esa desigualdad. O sea, X cuando X vale 5, 2 a la 5, eso es 32 y 32 es mayor que 16. Pero haber otro valor en vez de 5 más pequeño que se cumpla con esa desigualdad. Considero que no, porque si 2 al elevado a la cuarta es 16 y es una desigualdad estricta, por lo tanto no puede ser porque es mayor que 16, no mayor o igual. Pero si eso sí está pensando en el conjunto de los números naturales, y aquí estamos en el conjunto de los números reales. Recuerde que la función exponencial X está en todo el eje X, pertenece a los reales, no solo a los números naturales. Podría ser 4.1. Correcto, ¿sí? Entonces, cuando se habla de intervalo, correcto, 4.01 puede ser, 4.02, 4.03. Entonces, cuando se habla de intervalos, por eso que el 4 se toma como abierto del intervalo, porque no puede tomar 4, pero de ahí sí puede tomar todos los reales. Y recuérdense que en un intervalo, en los reales hay infinidad de puntos. ¿Sí? Imagínense 4.01, 4.02, 4.03, 4.04. ¿Sí? Si me dijeran que los X solo pertenecen a los naturales, sí, podemos tomar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero si me están diciendo que X en todos los reales, entonces comienza en 4.01, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5. Desde ahí uno puede observar, ¿sí? Por lo Licenciado, tanto, uh-huh, o sea que cuando X pertenece a los reales, podemos tomar su valor como decimal también. sí, porque los reales el conjunto es el más grande de todos. Ah, ok. Sí, Bueno, el gracias. conjunto más grande. El conjunto más grande es los números complejos, pero eso lo van a ver en una asignatura. No me voy a meter en eso, ¿sí? Es bonita esa materia también, pero es bien raro cuando uno mira, o sea, cómo graficar un complejo en el plano cartesiano. O sea, al inicio se ve bien raro, porque uno está acostumbrado a trabajar con los números reales, pero después cuando trabaja en esas números complejos, se ve diferente, ¿verdad? Es como que el mundo es el conjunto de los reales y el universo es el conjunto de los números complejos. Se puede comparar de esa forma. Es decir, que los reales están incluidos en los complejos. Entonces, ¿qué podemos obtener? Permítame un momentito. Ok, entonces desde 4 en la gráfica la solución va a ser desde 4 hasta más infinito. Pero el intervalo 4 tiene que estar abierto. Por eso va desde 4 hasta más infinito. ¿Sí? Se ve cuál es la solución, ¿verdad? ¿Preguntas? Vean que solo con visualizar la desigualdad se puede definir, ¿sí? Ya vamos a ver otro ejercicio. Vamos a literal B. ¿Para qué valores de X se tiene que cumplir esa desigualdad?
Que esa desigualdad sea verdadera. Ajá, pensemos esa desigualdad, por favor. Veamos un valor de X, tal que esa desigualdad sea verdadera, o sea falsa, o el peor de los casos. ¿Cuál es el valor mínimo para que eso sea falso? ¿Sí? ¿Cuál es? Dígame un valor de X. Para que sea falso o verdadero. Vean, para que sea falso. Sería 1.1 en adelante. El 2. El 2 para que eso sea falso. Catherine dijo un valor para que sea verdadero. Ok, cuando X vale 2, vamos a tener E elevado a la 2 menos 2, pero eso es como que tuviéramos E elevado a la 0. Pero E elevado a la 0, eso es 1, y 1 será menor que 1. No, va, el licenciado le dije 1.1 porque yo lo hice así y me da un número mayor que 1. En 1.01 sí da menor que 1. ¿Cuál es el valor que me dijiste? 1.1 y Por eso, da no, 1.004. no, pero Entonces ya si, ahí hay si E vale 1, si X vale 1, vas a tener, por ejemplo, si X vale 1.1, vas a tener E elevado a la menos 0.9, y eso es menor que 1. ok. Ujú. Es que eso se está tomando cuando X vale E elevado a la 1.1, ahí sí, pero tenés que ver el exponente menos 2, restar el menos 2. Entonces, ese es falso. Ahora, cuando X vale 2, cuando X vale 1, ¿qué va a pasar? ¿Se cumple o no se cumple? O es decir, cuando X vale 1.9, cuando X vale 1.9 o 1.99 o 1.999999, eso va a ser Verdadero. verdadero. Entonces, ¿de dónde viene de dónde viene la solución? Desde 2 abierto, porque no lo toma, y se cumple hasta menos infinito, ¿sí? Entonces, el intervalo va a ser desde menos infinito hasta 2, pero el 2 lo toma abierto, ¿sí? Vean que analizar estas desigualdades podemos obtener mucha información que nos puede ayudar, depende qué es lo que nos pida el ejercicio, ¿sí? ¿Preguntas? Bien, vamos a continuar. No sé qué horas tenemos ahorita. ¿Qué horas tenemos ahorita? ¿Quién me puede decir?
Las 9:42. Y qué rápido. Bien. A las 9:50 vamos a terminar porque a las 10 tenemos la otra tutoría, ¿verdad? De lógica y teoría de conjunto, ¿sí? Ok, vamos a ver eso. Vamos a ver este problema. En los problemas reformule la expresión exponencial en forma de una expresión logarítmica equivalente. Eso es lo que hemos estado utilizando, lo que acaba de aparecer ahorita, ¿sí? Y es igual al logaritmo de x con base a si solo si x es igual a elevado a la y. Ahora tenemos el primer ejercicio. ¿Cómo puedo poner? Este problema está en forma exponencial. ¿Cómo nos quedará en forma logarítmica? Como expresión de expresión logarítmica. Ok, estoy acá. ¿Cómo lo puedo pasar de forma logarítmica acá? ¿Cómo me quedaría? Ajá, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo pasar de una expresión exponencial en forma de una expresión logarítmica equivalente? Por ejemplo, ¿quién es x en forma exponencial? Me imagino que es 1/25. ¿Quién es y? Menos 2, ¿Quién es a? 5. ¿Cómo me quedaría? Perfecto. ¿Cómo me quedaría y igual al logaritmo de x con base a? Menos 2 logaritmo de 5 de 1/25. Menos 2 es igual al logaritmo de base 5 y el argumento es 1/25. ¿Sí? ¿De qué otra forma lo podemos ver esto? Vean, utilizando otra fórmula. ¿Sí? Las propiedades. ¿Sí? El logaritmo yo lo puedo poner para que ustedes puedan observar en este caso esto. Logaritmo, ¿quién? De base 5. En este caso el argumento yo lo puedo poner como 1 por, perdón, yo lo puedo poner como, yo lo puedo poner como 5 elevado al cuadrado, ¿sí? Pero esto es igual a que yo tenga logaritmo, ¿sí? De base 5, ¿sí? Y esto lo voy a pasar como 5 elevado a la menos 2, ¿sí? Y existe una propiedad que como si yo tengo la misma base acá y tengo la misma base de logaritmo, esto se puede poner como menos 2 por multiplicado por el logaritmo, ¿sí? De 5 con base 5, ¿sí? Pero el logaritmo, si tiene el mismo argumento, en este caso nos va a dar esto, todo esto vale 1, ¿sí? Entonces me queda que esto va a ser igual a menos 2 multiplicado por 1 y eso es menos 2.
utilicé dos propiedades que tienen que ver con las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Y el resultado me da menos 2. Por eso que es igual. Ahora veamos este otro cómo nos va a quedar. De forma logarítmica. Vean cómo puedo pasar porque una es exponencial una es la inversa de la otra. ¿Cómo me quedaría esa? Esa expresión, raíz cuadrada de 3, todo eso elevado a la 8 y eso es igual a 81. ¿Cuánto me quedaría? ¿Logaritmo de quién? ¿Logaritmo cuál sería la base? Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Correcto. ¿El argumento cuánto vale? 81. ¿Y y cuánto vale? 8. ¿Sí? Ahora veamos, reformule la expresión logarítmica en forma de expresión exponencial equivalente. Es decir, que ahora vamos al reverso. Nos van a dar una función expresión logarítmica y nosotros vamos a encontrar la vamos a llevar a la forma de expresión exponencial equivalente. Es decir, hacer lo contrario que estamos haciendo en el ejercicio número 5 o en el problema número 5. ¿A qué va a ser igual eso en la forma exponencial? Ajá. ¿Cuánto vale la base del logaritmo? 16. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 2. ¿Cómo me va a quedar? 2 igual a 16 elevado a la un cuarto. Exactamente, o que es lo mismo, ¿verdad? ¿Y esta otra? Gracias, Catherine. ¿Esta otra cómo nos quedaría? Para ir finalizando. Quedaría u igual a b elevado a la v. Correcto. ¿Sí? Entonces, con eso vamos, me faltaron otros dos problemas, pero los vamos a quedar acá y tenemos a las 10, no sé si ya son, pero a las 10, como a las 10:05 vamos a comenzar con la tutoría de lógica y teoría de conjunto, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos a las 10:05. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, gracias a ustedes.